Hola, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy en este video vamos a darle continuidad a la solución de la guía Comipems 2020. Ahora toca el turno de resolver el reactivo número 75. En el reactivo 75 nos está pidiendo encontrar el valor de x de esta figura que estoy aquí señalando. Entonces, en esta figura lo que tenemos es dos rectas que son paralelas, estas que estoy aquí señalando, que están cortadas por una recta transversal o secante, también así se le conoce. Entonces, el ángulo que me están dando, que estoy aquí señalando en la parte superior, equivale a 2x más 4 y el ángulo que está aquí abajo equivale a 70. Muy bien. Para resolver este reactivo, lo que tenemos que recordar son los conceptos que vienen del tema que se llama rectas paralelas cortadas por una secante, que yo ya coloqué del lado derecho en donde nos vamos a apoyar. Muy bien. Entonces, como mencioné, si tengo dos rectas que son paralelas, que estoy señalando, cortadas por una recta transversal, al hacer eso se forman 8 ángulos. Estos 8 ángulos yo los señalé con las letras del alfabeto, de la letra A a la letra H. Muy bien. Se forman esos 8 ángulos. Bueno, entonces el primer concepto que vamos a utilizar para resolver este problema es de que yo voy a señalar que el ángulo que estoy aquí colocando con color verde, que el ángulo B, mide exactamente lo mismo que el ángulo G, porque esos ángulos se le conocen como ángulos alternos externos. Entonces, puedo escribir que el ángulo B equivale a lo mismo que el ángulo G, ¿sí? Si, por ejemplo, el ángulo B mide 20 grados, entonces el ángulo G también vale 20 grados, ¿sí? Entonces, con ese concepto, podemos regresarnos al ejercicio y si yo aquí tengo que el ángulo que me dieron en la parte inferior, que equivale a 70 grados, entonces el ángulo que está aquí arriba también equivale a 70 grados. Muy bien. Ya tenemos el primer concepto aplicado. Ahora vámonos con otro concepto, que yo lo voy a poner de color azul. Entonces, si yo sumo este ángulo que está aquí, que tiene la letra A junto con el ángulo B, eso me va a formar una línea totalmente horizontal. En otras palabras, se le conoce como un ángulo llano, porque equivale a 180 grados. Entonces, también ya puedo escribir que el ángulo A más el ángulo B equivale a 180 grados, ¿sí? No se les olvide que una recta totalmente horizontal equivale a 180 grados. Entonces, con ese concepto me regreso al ejercicio y escribimos que el ángulo del lado izquierdo equivale a 2x más 4. Si yo lo sumo con el ángulo de 70 que ahorita encontramos, eso me va a dar 180 grados. Muy bien. Ya está mi expresión matemática. 2x más 4 más 70 es igual a 180. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una ecuación de primer grado que hay que resolver. Recuerden que para resolverlas hay que acomodar los términos. Del lado izquierdo colocamos los términos que tienen x, que en este caso es 2x. Y del lado derecho, del signo igual, colocamos los términos que no tienen x, que en este caso es 180. Y ahora este 4 que estoy señalando pasa restando porque lo voy a mover. Y el 70 también pasa restando porque lo estoy moviendo. Muy bien, entonces ya están todos acomodados. Ahora lo que sigue hay que simplificar. Tenemos que 2x, pues no se puede simplificar. Pero del lado derecho sí podemos simplificar. Tenemos 180 menos 4, eso equivale a 176. Y si le quitamos otros 70, equivale a 106. Muy bien. Ahora lo que sigue es despejar a la x. Como este 2 está multiplicando, pasará dividiendo.
Entonces, x equivale a 106 entre 2. Es decir, que x equivale a 106 entre 2 nos da 53. Por lo tanto, la respuesta correcta a este ejercicio es el inciso C, en donde x vale 53. Antes de terminar, hay que tener muchísimo cuidado, porque en este ejercicio nos están pidiendo el valor de x, y ya lo encontramos, vale 53, que no es lo mismo que el valor del ángulo. Hay ejercicios de los exámenes de Comipems en donde a lo mejor les pueden llegar a preguntar el valor del ángulo. Aquí en este caso no me preguntaron el valor del ángulo, sino el valor de x, que en este caso equivale a 53. ¿Sí? Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Pregunta 76. De las siguientes medidas, selecciona con cuál es posible construir un triángulo. Muy bien, en este ejercicio se nos están dando 4 posibles opciones para dibujar un triángulo. Antes de resolverlo, cabe mencionar que no todos los triángulos se pueden dibujar. Es decir, que si me dan medidas muy disparatadas de la realidad, entonces es un triángulo que no se podría dibujar. Es decir, no podría cerrarse ese triángulo. Entonces, para resolver este ejercicio tenemos que recordar el concepto que yo ya coloqué del lado derecho. Ese concepto dice que la suma de dos lados del triángulo debe ser mayor que el tercer lado. Entonces, con ese concepto, veamos qué pasa en el inciso A. En el inciso A, si sumo el lado 1 con el lado 2, o sea, 2 más 9, eso nos da 11. Y 11 es menor que el tercer lado que vale 12. Por lo tanto, el inciso A pues ya queda totalmente descartado porque no se podría dibujar un triángulo con esas medidas. Ahora vamos con el inciso B. Si yo sumo el lado 1 con el lado 2, o sea, 2 más 9, eso nos da 11. Y 11 es menor que el tercer lado que vale 21. Por lo tanto, tampoco se podría dibujar ese triángulo. Vamos con el inciso C. Si yo sumo 5 más 9, o sea, el lado 1 y el lado 2, eso nos dará 14. Y 14 es mayor que el tercer lado, que es 12. Por lo tanto, parece ser que sí se va a poder dibujar un triángulo con esas medidas. Veamos ahora si sumamos el lado 2, el lado 3. Si sumo 9 más 12, eso nos da 21 y 21 es mayor que el tercer lado, que en este caso es 5. Por lo tanto, sí se podría dibujar. Ahora vamos a sumar el lado 1 con el lado 3. 5 más 12, eso nos da 17. Y 17 es mayor que 9. Por lo tanto, sí se va a poder dibujar el triángulo con estas medidas del inciso C. Pero ya nada más para que no quede inconcluso, vamos a comprobar con el inciso D qué pasa. En el inciso D tenemos que el lado 1 vale 5 y el lado 2 vale 9. Si yo lo sumo, 5 más 9, eso nos da 14. Y 14 es menor que 17. Por lo tanto, el inciso D, pues como bien sospechábamos, es incorrecto. Entonces, ya para terminar el ejercicio, podemos decir que un triángulo sí se puede dibujar con las medidas del inciso C. Muy bien, pues con esto terminamos la solución de la guía Comipems 2020, por lo menos la parte de matemáticas. Y antes de despedirme, pues quiero recordarles que si quieren obtener más contenido como este, pues te invito a que te suscribas al canal y así podrán recibir una notificación cuando se publiquen videos nuevos. Por el momento me despido y gracias por ver el video.